Una gran responsabilidad el estar aquí. No se puede llevar a la ligera. No se puede hablar de cosas personales. Uno es un instrumento del Espíritu Santo en estos momentos. Amén. Y como tal, voy a orar por esta prédica. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, que el día de hoy, Señor, está en medio nuestro, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando en esta hora, Señor. Que hables a cada uno de los corazones, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo escudriñe, Señor, en cada uno, Señor. Que saque lo que tenga que sacar y que ponga lo que tu Espíritu Santo quiera. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el pastor José este mes empezó con las prédicas de la armadura de Dios. ¡Wow! ¿Cierto? Ahí buscamos una imagen lo más parecido a lo de la época, que era, qué sé yo, una armadura romana, la del tiempo, ¿cierto? Y sabemos que el pastor José empezó con las prédicas en donde comenzó a hablar de la armadura de Dios. Y en ese tiempo se asimilaba a esa armadura, ¿cierto? Que vemos. Y nos dijo el pastor José que debemos estar vestidos de toda armadura de Dios, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el enemigo no nos toque. Para que nada nos pueda afectar. Amén. En Efesios 6, del 14 al 17, que fue lo que nos predicó el pastor, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos de la coraza, y calzados los pies con el aspecto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Ahí vemos que Dios, y me voy a detener en esto, nos entregó un escudo en donde podemos estar seguros que detrás de ese escudo de la fe podemos y tenemos ya la victoria, que nada nos podrá afectar. Y dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Hermosa palabra. Nos trae consuelo, nos trae esperanza. Sabemos que con esta palabra Dios nos da la protección, ¿cierto? Y el pastor José nos enseñó sobre qué significa el escudo, qué es la fe, ¿cierto? El yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, ¿cierto? Y bueno, la armadura de Dios significa y simboliza la protección de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros, a quienes le adoramos, a quienes le servimos, y nos permite estar firmes, ¿cierto? Arraigados contra cualquier altimaña, cualquier cosa que el enemigo, a veces las luchas diarias pueden ser ataques del enemigo que nos quitan de la concentración. Amén. Que enfrentamos en el día a día, en el trabajo, algunos en el colegio, algunos en la universidad, algunos en la casa, algunos hasta conduciendo. ¿A quién no se le ha cruzado una micro del Transantiago conduciendo? Y sabemos que, bueno, yo al menos en Valparaíso tengo bastantes tipos de micro que son más o menos kamikaze, por decirlo así. Que de Valparaíso a Concón son 15 minutos, pero en auto uno demora 40, 50 minutos. Bueno, Dios está en todos esos momentos. La armadura
es un llamado a estar preparados, ¿cierto? Cuando Dios nos dice que nos vistamos de esa armadura, es un llamado a estar alerta, ¿cierto? Yo en mi trabajo, cuando me coloco el uniforme, no estoy sentado en algún lado, porque sé que si yo visto del uniforme, si yo visto, ya sea a lo mejor en el trabajo, si me coloco cualquier cosa donde yo trabajo, tengo que estar dispuesto, tengo que estar atento a lo que el jefe me diga, al jefe me ordene, porque debemos ser servidores, ¿cierto? Debemos estar y confiar en Jesús. Cuando a veces no sabemos el proceso que Dios tiene detrás de ese proceso, no sabemos el fin, no lo vemos, pero Dios sabe por qué lo está haciendo. Dios tiene un proceso para cada uno de nosotros. Algunos comienza desde joven, al otros comienza un poco más tarde, pero todos debemos pasar por procesos para cambiar nuestro carácter. Amén. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el carácter con la armadura? Van a ver. La armadura es muy relevante para nosotros. La armadura de Dios es una herramienta para nuestra vida espiritual. Nos ayuda a enfrentar el día a día. Y en Efesios 6, del 10 al 2 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Amén. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¡Wow! Dice Pablo nos enseña en varias ocasiones de estos tres versículos que les di, a estar firmes, a ser inamovibles, ¿cierto? Y nos exhorta Pablo, nos recomienda, amén. No es que sea algo por si acaso, no. Nos dice, nos demanda a Pablo y nos repite que estemos firmes, ¿cierto? Es por eso que Pablo está llamando a formar un carácter en cada uno de nosotros. El estar firme es la principal forma de un carácter, porque nada nos podrá mover si tenemos el carácter de Dios en nuestra vida. Amén. La firmeza implica en nuestra vida cristiana que debemos tener un proceso continuo de transformación, ¿cierto? No podemos ser el Francisco que comenzó hace 5, 10 años atrás. No podemos ser iguales. Debemos ser transformados por intermedio de la palabra de Dios, a través de nuestra fe. Y podemos cultivar lo que Dios nos dice en nuestras vidas. Debemos ser quienes reflejen los valores y las virtudes de Dios en nuestras vidas. Este es un llamado a ponerse la armadura de estar firmes, de creer que no es lo que diga el enemigo, no es que lo que diga el diablo, lo que yo soy, sino es lo que dice Dios que soy yo en Él. Debemos estar arraigados y convencidos de lo que dice Dios de mí, que soy su hijo, que soy amado, que soy bendecido, que soy prosperado. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. Y sabemos que la voluntad de Dios es buena,
es agradable y perfecta. Amén. Dios quiere lo mejor, pero sabemos que nuestro papá a veces tiene que corregirnos. No es que nos dé al tiro lo que nosotros le pedimos. Tiene que haber un proceso. Amén. El forjar el carácter implica un esfuerzo activo. Implica decisión en cada uno de nosotros. No es porque, no sé, la armadura de Dios la voy a encontrar en un lugar y yo la voy a comprar. No. Es porque tengo que ganármela de alguna manera. No es que yo me compre un escudo de la fe y voy a estar protegido. No es así. Debemos estar preparados. Debe haber un entrenamiento, ¿cierto? En Efesios 6:18 dice: orar en todo tiempo, seamos persistentes y estemos alerta. Lo parafraseé por si acaso, ¿eh? Dice en Efesios 6, dice que debemos orar en todo tiempo, que seamos persistentes y estemos alerta. Amén. El carácter de la armadura de Dios se logra a través de la búsqueda de la presencia de Dios. Amén. También nuestra relación con Dios a través de su Espíritu Santo y la búsqueda constante en oración. Amén. Porque si no oramos, viene cualquier tempestad y sería como una casa edificada en la arena y no en la roca. Para que nos quede más claro, nuestra vida debe estar cimentada en Cristo, y nuestra relación y la búsqueda constante de Dios quedará como el resultado de una vida transformada conforme al carácter de Cristo. Amén. El carácter de una persona es la manifestación visible y palpable de su fe, y eso se ve. Créeme, hermanos, que si usted no tiene el carácter de Cristo, se le nota. Se nos nota. Cuando no oramos, como dice mi suegra, te falta oración. Te falta oración. Y uno tiene que, a veces yo me quedo callado porque ya me cachó, ya me vio, ya. Y a veces andamos como enojados hasta con nosotros mismos. Que un carácter sea forjado en la fe refleja lo que la persona vivió o vive en su transformación interiormente, y lo expresa, como lo dije, en su exterior. En Efesios 6:13 dice, voy a leer otra versión, sí. En Efesios 6:13 en lenguaje actual dice: por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. No dice una parte, completa. Asimismo que llegue el día malo y podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Amén. Firmes hasta el fin. Jesús en la tierra también sufrió y también fue tentado. Fue hecho hombre, sabemos todos, ¿cierto? Y en Lucas 4, a lo largo de Lucas 4, el diablo lo tentó en el desierto. Pero hay algo muy importante que lo menciona Lucas 4, que Lucas 4:1, que dice: el Espíritu de Dios llenó a Jesús con su poder. Con su poder. Y cuando Jesús se alejó del río Jordán, el Espíritu Santo lo guió. Amén. Antes de cualquier batalla, como lo dije en un momento, debemos estar preparados.
En el versículo anterior dije que debíamos estar con la armadura completa, ¿cierto? Jesús fue tentado en todo, a nivel espiritual, a nivel carnal, me imagino, a nivel de necesidad humana, de poder. Sabemos que el diablo le ofreció de todo para tentarlo, e incluso le atacó su identidad, que es la mayoría de las cosas que hoy día a veces nosotros y los jóvenes sobre todo son atacados en esta área, en su identidad. Pero Jesús, como estaba lleno del Espíritu Santo y fue guiado por el Espíritu Santo, Jesús resistió, estuvo firme. Y no le quedó otra más al diablo que huir, porque Jesús estaba lleno de la armadura de Dios. Lleno. Y en el versículo que les voy a dar, Lucas 4:13, el diablo le puso a Jesús todas las trampas posibles, y como ya no encontró más que decir, se alejó de él por un tiempo. En este versículo vemos que el diablo lo tentó de todas las formas, pero Jesús no cayó. Ahí vemos que Jesús tenía clara su autoridad sobre él. Tenía clara su autoridad espiritual. Y en Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Amén. Someteos a Dios en oración, en búsqueda. Amén. En carácter. En este ejemplo vemos que cuando nos sometemos a Dios, tenemos la victoria. El acta de decreto del diablo que tiene cada uno de nosotros es roto. Se rompe. Cuando decidimos por Dios, cuando decidimos por Cristo y nos vestimos de Él, nos vestimos de su armadura y ya nada nos moverá. Porque como dice en Efesios 6, tenemos que estar vestidos de toda la armadura de Dios para estar firmes. Como decía el pastor en la primera prédica, que cuando llegue el enemigo, hable nuestra mente, permanezcamos firmes. Y con todo lo expuesto decir, Jesús es nuestra armadura. Jesús es nuestra armadura. Quisiera ahora que leamos Romanos 13, del 14 al 15. En NBI, si es que fuera posible. Hagan todo esto conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora que despierten del sueño, pues la salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día de la luz. Vivamos decentemente con la luz del día, y no en orgías o borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en desacuerdos y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. Sabemos que la carne muchas veces nos engaña, nos atrae muchas veces, pero debemos resistir y ser fuertes, porque más temprano que tarde está su venida. Por lo tanto, debemos estar firmes
y preparados. En Efesios 4, 22 al 27, y les voy a leer este versículo, no quiero que lo muestren, por favor. En Efesios 4, 27 dice: por esto, ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben caminar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a las personas de Dios, vuelto a crear para ser como Él. Por eso, ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros del mismo cuerpo, y así como digan siempre la verdad, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarle todo el día, ni deben darle oportunidad de tentarlos. Amén. En este versículo dice que no debemos caer en el enojo, porque eso va a abrir ventanas, quizás puertas. No es un portillo aquí, porque nos puede dejar que el diablo tenga la oportunidad de tentarnos. Amén. Y siguiendo el versículo dice: a quienes fue ladrón, deje de robar. Ahora trabajen bien y con sus propias manos, así tendrán dinero para ayudar a las personas necesitadas. Y siguiendo hasta el versículo 30 dice: no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo, que es como un sello de identidad de Dios, que puso en cada uno de ustedes para reconocerlos, para que cuando llegue el día en el que para siempre serán liberados del pecado. Amén. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo. No mientan. No se mientan a sí mismos también. El carácter de Dios trasciende todas las culturas. No es que para los venezolanos es así, para los chilenos es de otra forma. No, el carácter de Ford es para todos igual. Estrato social, sexo, nacionalidad, y porque trata de las luchas diarias de nuestra naturaleza humana, ¿cierto? El carácter de la Biblia viene del griego que se llama carácter, que se traduce en las escrituras como imagen misma. ¡Wow! ¿Cierto? Y en Hebreos 1:3 dice que Cristo es la imagen de Dios. Él expresó completamente el carácter de Dios en su vida. Cuando estuvo con los 12, Él demostró el carácter de Dios. Amén. Y así debemos hacer nosotros, mostrar el carácter de Dios. El Hijo, y dice en Hebreos 1:3, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que es Él, y el que sostiene todas las cosas con palabras poderosas. Después de llevar a cabo la purificación de pecados, se sentó a la derecha de majestad en las alturas. Aquí vemos que Dios fue la imagen del resplandor. Y para resumir, Dios utiliza la fe, las dificultades, ¿cierto?, los problemas, las ciertas situaciones, ¿para qué? Para desarrollar en cada uno de nosotros y moldear nuestro carácter, que es necesario para ponerse la armadura. El carácter es la manifestación de lo que está llegando a ser. Es el resultado de un proceso. ¿Y cómo estoy respondiendo a ese proceso? ¿Bien? ¿Mal?
Cada uno de nosotros sabe que a veces el resultado de ese proceso muchas veces no nos está yendo muy bien. No estamos reflejando el carácter de Dios en nuestras vidas. Y lo digo para mí primero. ¿Le sigo creyendo a Dios después de ese proceso? Mejor me quedo en la casa. ¿Para qué voy? ¿Para que me reten a la iglesia? Pero Dios está formando el carácter en esas circunstancias, cuando nos pone a prueba. Oh, es que hoy día hace frío. Total, estoy bien aquí. Total, me veo una prédica por YouTube después. Debemos ser iglesia también. Debemos compartir los unos con los otros. También es parte del proceso y del carácter. Amén. Un carácter firme es el resultado de creerle a Dios con una fe emuná. Amén. Una fe obediente. Así es. Nos lleva a tomar decisiones correctas. Esta fe obediente nos lleva a tomar las decisiones correctas en nuestra vida. Porque como lo dije anteriormente, Dios quiere para todos nosotros un bien. Amén. Y el fundamento es el carácter de Cristo y vivir en integridad. Cada uno de nosotros debe tener el carácter de Cristo y vivir en la integridad de Cristo. Cuanto más se fortalezca tu carácter, más podrás ejercer tu fe, porque no tendrás miedo a usar ese escudo, porque no tendrás miedo a utilizar la espada, que es la palabra. Y recordemos siempre, cada parte de la armadura de Dios forma parte de algo que quiere Dios que se desarrolle en nuestras vidas, para proteger algo de nuestras vidas. Por eso meditemos siempre en la verdad, visitemos cada día su palabra y vivámosla. Mantengámonos alerta en defensa, ¿cierto? Porque ven a ese militar, se vistió con la armadura, pero hasta la presencia dice que está alerta, está listo para entrar en combate. Amén. Mantengámonos firmes, no bajemos la guardia, porque es ahí que a lo mejor por ese portillo entra el diablo y deja la embarrada. Nos hace dudar y muchas veces nos hace caer. No quitemos la mirada en Dios. Busquémoslos, porque hay alguien que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y les voy a dar consejos prácticos para adquirir la armadura. 1. El cinturón de la verdad. Recordar de quiénes somos en Cristo, ¿cierto? Somos salvos y somos santos en Él, ¿cierto? La coraza de la justicia protege nuestras emociones y reacciones ante los demás, ¿cierto? Nos guiamos por lo que sentimos a veces, ¿cierto? Pero Dios nos protege en estas emociones, ¿cierto? El escudo de la fe, dando gracias por la fe y confiar en Dios que Él es poderoso. El yelmo de la salvación por medio de nuestro Señor Jesús, de la que nadie nos podrá apartar, ¿cierto? ¡Wow! Y la espada que el Espíritu, que es su palabra. Y les voy a leer lo último. En Salmos 18, del 32 al 35 dice: solo tú me llenas de valor y me guías por el buen camino. Tú me das las fuerzas para correr
a la velocidad de un venado. Cuando ando por las alturas en las montañas, tú no me dejas caer. Perdón. Tú me enseñas a enfrentarme a mis enemigos y tú me das valor para vencerlos. Tú me das la protección y me salvas con tu gran poder y me concedes la victoria. Amén. Pidamos a Dios que nos ciña de su poder, que el poder de sus fuerzas hagan que mis enemigos, tus enemigos caigan, que cambie las vestiduras, que nos prepare para obtener la victoria, que tengamos un verdadero cambio de vestiduras y que nos despoje del viejo hombre, porque la armadura no está en alguna parte donde yo la puedo comprar o llegármela a colocar, sino que debemos, someternos a Dios, como lo dice en Santiago 4, sométanse a Él y Él dará la victoria. Amén.